Eso fue lo que dijo. Justo frente a mi propio hijo, ahí en la mesa del comedor, con mi nieto viendo fijamente su plato de comida congelada. Y mi hijo, él no dijo ni una sola palabra. El último bocado se me atoró en la garganta. Alcancé mi vaso con agua, con las manos un poco temblorosas, pero sin dejar que se notara en mi cara. Mi nuera, Callie, tenía esa sonrisa de satisfacción, como si acabara de sacar la basura y estuviera bien orgullosa. Yo le ayudo a empacar, remató, dándole un trago a su copa de vino. Antes de seguir, si están disfrutando la historia, déjenme un me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenme desde dónde nos están viendo. Volteé a ver a mi hijo, Mark. Seguía sin levantar la mirada, nomás picando la comida como un niño chiquito que no quiere comer. Y la verdad, no me sorprendió. Desde que se casó con ella, Mark ya no era el mismo. Aquel hombre fuerte, amable y con valores que yo crié, ahora parecía un fantasma que necesitaba permiso para hablar. Doblé la servilleta y me paré con calma. Sin hacer drama. Sin llorar. Pero sí la miré directo a los ojos y le dije: esa casa no es tuya para que me quieras correr. Se rió. Te juro que pensó que yo estaba exagerando. Claro, Carol dijo. Y yo soy la reina de Inglaterra. Max soltó una risa nerviosa, casi como disculpándose. Y en ese momento lo supe. Esa simple risa me confirmó que él también estaba metido en esto. Querían que me fuera. Tal vez pensaban que me iba a esfumar sin decir ni pío. Pero se les olvidó algo muy importante: la casa seguía estando a mi nombre. Hace 27 años, mi esposo, que en paz descanse, y yo compramos esa casa. La pagamos completita. Ni una sola deuda. Cuando él falleció, yo me fui a vivir al cuartito de visitas para que Mark y Callie tuvieran más espacio. Les ofrecí el hogar para que pudieran ahorrar. Solo mientras juntamos para lo nuestro, mamá, me dijeron. Ese mientras se convirtió en 5 años. Y ahora ya me veían como una carga. Una vieja estorbosa. Esa noche, mientras ellos veían Netflix y se preparaban unos tragos, yo me puse a buscar abogados especializados en bienes raíces. Y encontré uno. Ahí empezó todo. Esperé. Sonreí. Hice galletitas. Al día siguiente, vi a mi nieto salir rumbo a la universidad. Entonces hice la llamada. El agente puso la casa en venta, de manera discreta. Un comprador privado la visitó justo el día en que Callie se fue con sus amigas y Mark estaba en el trabajo. El agente inmobiliario dejó la casa impecable, limpia, acogedora, con ese toque cálido que enamora a primera vista. A la mañana siguiente, el comprador hizo una oferta en efectivo, $890,000. No les dije ni pío. El comprador aceptó cerrar el trato en 30 días. Rápido, discreto y sin tanto rollo. Incluso encontré un departamento precioso para personas retiradas, allá en la ciudad. Lo pagué por adelantado con la venta. Tranquilo, seguro, y a una cuadra de la biblioteca. Un lugar perfecto para empezar de nuevo. Y aquí viene lo retorcido. Ellos creían que me habían madrugado. Que ya habían vendido la casa a mis espaldas. Encontraron un comprador en internet, y salieron con el cuento de que se mudarían a la casa de sus sueños en otra ciudad. Lo que no sabían era que la escritura todavía estaba a mi nombre. Solo enseñaron documentos falsos, puras promesas vacías. El comprador de ellos se echó para atrás en cuanto revisó la propiedad. Y en vez de preguntar qué pasó, Callie estalló. Nos estás saboteando, Carol. Tienes envidia porque nos vamos a una casa mejor. Yo nomás la miré. Y una mañana, se fueron con sus maletas, según ellos, de vacaciones antes de la mudanza. Yo ya sabía que era pura finta. Solo querían evitar el pleito directo, esperando que todo se resolviera solo mientras no estaban. Pero cuando regresaron, la llave ya no entraba. Andaban ahí, forcejeando con la chapa, todos confundidos. Entonces se oyó la voz de Callie por todo el vecindario. ¿Qué demonios? Pegado a la puerta había un sobre blanco. Dentro, una carta impresa que decía: esta propiedad ha sido vendida legalmente por la única propietaria.
Tienen 48 horas para recoger cualquier objeto personal restante. El nuevo dueño toma posesión inmediata. Gritos. Pánico. Cale se dejó caer. Su bolsa rodó por el piso. Mark parecía no saber ni dónde estaba parado. Fue entonces cuando salí del garaje del vecino, bien tranquila, con mi taza de té en la mano. Había visto todo, desde el principio. Deberían haber leído la letra chiquita, les dije con calma. Ambos voltearon hacia mí. No puedes hacer esto, chilló Cale. Ah, pero ya lo hice, le respondí. Y aquí ya no hay nada para ustedes. Y fue entonces cuando se me lanzó encima, furiosa, como si de eso dependiera su vida. Pero pasó algo que ella no esperaba. Cale, dijo Mark. Pero no como solía. Su voz se quebró. Cale, para. Ella se quedó paralizada. Tú me dijiste que ella ya había firmado. Que quería irse por su voluntad. Y entonces cayó el silencio. Uno que lo cambió todo. La cara de Cale se puso blanca como papel. Y ahí lo supe, no se trataba solo de la casa. Había más. Mucho más. Y ellos aún no sabían lo que guardaba en mi caja de seguridad. La segunda sorpresa los estaba esperando ahí. Mark se quedó como flotando. No gritó. No insultó. Solo se quedó parado, parpadeando, como si la verdad se estuviera reescribiendo frente a sus ojos. Me dijiste que ella ya nos había cedido la casa, repitió. Esta vez, más sereno. Cale no se movía. Sus ojos iban de mí a Mark, y luego a la puerta cerrada. Sus labios se entreabrieron como si ya tuviera una excusa lista, pero no dijo nada. Casi podía verla buscando desesperadamente una mentira que sonara creíble, que se sintiera suave, pero ya no le quedaban opciones. Tomé un sorbo lento de mi té y dejé que el silencio hablara por mí. Me mentiste, dijo Mark por fin, con la voz más fuerte y cortante. Ella dijo que ya no quería vivir aquí, soltó Cale, por fin encontrando su voz. ¿La oíste esa noche? Dijo que ya estaba harta de estorbar. Mark volteó a verme, con los ojos bien abiertos. ¿Es cierto eso, mamá? Sostuve su mirada, firme como una roca. Dije que estaba cansada de sentirme como si fuera un estorbo. Eso es muy distinto a decir que quería que me echaran como si fuera basura. Cale abrió la boca, y luego la cerró. Dio un paso hacia mí. Usted manipuló todo esto, me soltó entre dientes, como un veneno. Esto es pura venganza. Ni parpadeé. No, le dije tranquila. Esto es una corrección. Detrás de ellos, los nuevos dueños de la casa entraban al camino en una camioneta plateada. Una pareja de mediana edad, con rostros amables y las llaves en la mano. Cale los vio, confundida. ¿Y esos quiénes son? Compradores, le respondí. Los verdaderos. No puedes vender la casa sin avisarnos, gritó, fuera de sí. Incliné la cabeza con calma. ¿Y por qué no? Tú lo intentaste. Mark ya caminaba de un lado a otro, con las manos en la cintura, frotándose las sienes como si el mundo se le estuviera desmoronando. Espera, espera, murmuró. El saldo de la cuenta, los correos que nunca llegaron. ¿Cerraste nuestro acceso? Asentí, sin remordimientos. Desde el momento en que dijiste que yo era una boca más que alimentar. Y ahí lo vi. Mark se volvió un niño otra vez. Desarmado. Acorralado. No disfruté verlo así, pero tampoco fui a rescatarlo. Iban a dejarme en un asilo, le dije, suave, pero firme. Entonces, adelante, vendan la casa que yo pagué, y empiecen su nueva vida. El problema era que yo todavía estaba aquí. La cara de Cale se puso roja, casi morada del coraje. ¿Sabes qué? Está bien. ¿Quieres jugar rudo? Te vamos a demandar. ¿Verdad, Mark? Él no respondió. Y dije que la vamos a demandar, repitió, ahora más fuerte. La voz de Mark fue apenas un susurro. ¿Demandarla? Ella tiene razón. La casa está a su nombre.
Cale volteó hacia él con el cuello torcido. «Lo revisaste, ¿verdad?» Él no lo negó. Nomás bajó la mirada al suelo. Y ahí lo supe. Ella era la mente detrás de todo. Mark, él solo era débil. Pero Cale fue quien planeó, quien jaló los hilos. No estaba enojada porque la superé, estaba aterrada de que yo siguiera adelante. Y claro que lo iba a hacer. La camioneta se estacionó justo frente a la casa, y los nuevos dueños bajaron. La mujer me sonrió con toda la confianza del mundo. «Tú debes ser Carol. Muchas gracias por todo. Todo el papeleo está en regla. Solo venimos por las llaves». Cale parecía a punto de explotar. «Que esto no puede estar pasando». «No puede simplemente». Pero no terminó la frase. El hombre que estaba con la señora me entregó un sobre blanco. Era la confirmación del pago. Todo sellado, todo legal. «Con permiso», le dijo la mujer a Cale, con una voz amable pero firme. «Pero ahora estás en nuestra propiedad». Y eso fue lo que la destrozó. Gritó ahí mismo, en plena banqueta, como una olla express soltando vapor. Los vecinos se asomaban por las cortinas. Uno hasta abrió la ventana para ver mejor el espectáculo. Yo no me quedé. Di media vuelta, pero antes de irme le dije: «Mañana viene la mudanza. Van a empacar tus cosas y las llevarán a tu nuevo depa». Usé parte del dinero de la venta para cubrir el arrendamiento por 3 meses. Después de eso, ya es tu problema. La quijada de Cale se le fue al piso. ¿Usaste mi dinero? Te corrijo, le dije sin perder la calma. Todo es legalmente mío. Y me fui. Los dejé parados frente a una puerta que nunca más se les iba a abrir. Pero eso no era todo. Todavía me faltaba tocar la última ficha. Verás, no solo vendí la casa. También abrí una caja de seguridad que Cale ni siquiera sabía que existía. Y dentro, había algo que lo cambiaba todo. Una carta de mi difunto esposo. Una que Mark jamás había leído. Y un documento que Cale nunca vio. Resulta que el papá de Mark le dejó algo. Pero con condiciones muy claras. Condiciones que Cale, por supuesto, ya había violado una por una. Al día siguiente fui al banco, saqué la carpeta, y me senté tranquilamente en mi nuevo departamento. La ciudad sonaba allá afuera, con sus claxones, el tráfico, la gente. Pero yo solo podía escuchar una frase de esa carta. Si alguna vez nuestro hijo se convierte en alguien que no reconocerías, recuérdale quién lo crió. Mark vino a verme 2 días después. Se veía más delgado. Agotado. Solo. No lo sabía, me dijo. Pensé que ya no querías vivir ahí. Le entregué la carta. Le temblaban las manos mientras la leía. Cuando terminó, alzó la vista. ¿Es cierto lo de la herencia? Asentí. Y también lo del fideicomiso. Siempre fue para ti. Pero está bloqueado, hasta que cumplas las condiciones. Una de ellas era tratarme con respeto. Tragó saliva. ¿Y si lo hago? Me encogí de hombros. Entonces puedes empezar de nuevo. Pero Cale no va a ser parte de eso. Se recargó en la silla, en silencio. Finalmente preguntó: ¿y ahora qué hago? Volteé hacia la ventana. Aprendes a cocinar. Crías a tu hijo sin rencor. Y tal vez, le pides perdón a la persona que llevas 5 años borrando. Mark no lloró. Pero tampoco pudo decir nada. Nos sentamos en silencio hasta que el sol se escondió detrás de los edificios. Entonces me levanté y dije: voy a salir a caminar. Puedes cerrar con llave cuando te vayas. No esperé su respuesta. Solo salí y dejé que la ciudad me envolviera por completo. Pero no era lo último que vería de Cale, ni de cerca. Porque una semana después, un policía tocó a mi puerta y todo volvió a cambiar. El golpe se escuchó fuerte en todo el departamento. 3 toques, lentos. No eran urgentes ni nerviosos, simplemente firmes. Estaba a medio regar las plantas del balcón cuando lo escuché. Dejé la regadera,
Me limpié las manos en el suéter y fui a abrir. Ahí estaba, un oficial alto, uniformado, con una postura educada y un cuaderno en mano. «Carol Hastings», preguntó. Sí, respondí con voz firme. «¿Hay algún problema?». Me dio una sonrisa tensa, de esas que pretenden tranquilizar pero solo aumentan la sospecha. «Solo necesito hacerle un par de preguntas». «¿Le molesta si paso?». Fue ahí cuando sentí la primera punzada de inquietud. Me hice a un lado y le señalé la pequeña sala. Entró, se sentó y abrió su cuaderno. «Soy el oficial Danvers. Recibimos una denuncia relacionada con una transferencia de propiedad en su antigua residencia, específicamente con la venta de una casa ubicada en 112 Asbridge Lane». Entrelacé las manos sobre el regazo. «Sí, la vendí. Yo era la propietaria legal». Asintió. «No estamos cuestionando eso». Pero su nuera presentó una denuncia acusándola de fraude. Dice que la venta fue falsa y que ella y su familia fueron desalojados de manera ilegal. Lo miré directo a los ojos. ¿Falsa? Revisó sus notas. Ella asegura tener correos con agentes inmobiliarios y documentos que supuestamente prueban que usted transfirió la propiedad a su hijo hace más de un año. Casi solté una carcajada. Estaba hablando de los mismos papeles falsos que fabricaron para engañar a los compradores y hacerles creer que tenían derecho a vender. ¿Tiene usted documentación que acredite la propiedad? Sí. Todo está archivado, sellado y notariado. Mi abogado lo tiene en su poder. ¿Estaría dispuesta a ir a la estación y dar una declaración? Claro. Hoy mismo. Ahora, sí se puede. No me puse nerviosa. No tenía por qué. Ni me alteré. Sabía que no era un arresto real. Era solo presión, un farol barato, el último intento desesperado de alguien que ya no tenía escapatoria. Aún así, decidí jugar su juego. Llevé todos los documentos conmigo, la escritura original, el contrato de compraventa, los correos legales, incluso las grabaciones de vigilancia que el agente inmobiliario había guardado, donde se veía a Cale paseando por la casa con compradores potenciales, sin permiso alguno. En la estación me sentaron frente a 2 detectives. Me mantuve tranquila, serena, sin una gota de nervios. Les presenté la línea de tiempo con fechas, nombres y pruebas. Mostré el historial de propiedad y les expliqué paso a paso cómo Cale había intentado montar una estafa. Uno de los detectives se echó hacia atrás en su silla, claramente incómodo. Ella no mencionó nada de esto. Por supuesto que no le respondí. Cale no sabe mentir cuando ya no tiene el control. Esa noche, al regresar a casa, vi que tenía 6 llamadas perdidas de Mark, 2 de Cale y una más de un número desconocido. No devolví ninguna. En vez de eso, me serví una copa de vino, puse la estación de música clásica, y dejé que Chopin llenara la habitación. Pensé que todo había terminado. Que había jugado su última carta y había perdido. Pero al día siguiente, se arrastró aún más bajo. Regresaba del mercado con una bolsita de manzanas y pan cuando pasé frente a un grupo de padres afuera de la escuela del barrio. Alcancé a oír a una mujer susurrar en voz lo suficientemente alta para que se notara. «Es ella. La que corrió a su propia familia por dinero». Otra agregó. «Dicen que cambió las cerraduras mientras estaban de vacaciones». Me detuve en seco y volteé. «Perdón», pregunté, con toda la calma del mundo. La mujer parpadeó, nerviosa. «Ay, disculpe, eso fue lo que me dijeron». «Escuchaste un chisme. Pero no se te ocurrió preguntar si era cierto». Me alejé sin decir más, pero ya sentía la presión en el ambiente. Cale había hecho lo suyo. Se había conectado, se había hecho la víctima y publicó una larga y detallada historia en redes sociales, hablando de supuestos abusos por parte de su cruel suegra. Aseguraba que la engañé, que la dejé en la calle, que les robé la única casa que tenían. Incluyó fotos, ella llorando en la banqueta, Mark abrazando a su hijo, todo perfectamente recortado para causar lástima. La publicación ya llevaba más de 11.000 compartidas para el mediodía. Y los comentarios eran crueles. «Bruja sin alma. ¿Cómo puede una madre hacerle eso a su propio hijo?».
Con razón está sola. Miré la pantalla con la mandíbula apretada. Cale se estaba haciendo pasar por víctima, y la gente se lo estaba tragando entero. Pero yo no iba a perder mi tiempo peleando con desconocidos en Internet. Tenía un plan mejor. Llamé a mi abogado y le pedí las grabaciones de seguridad del día en que Cale organizó, sin permiso, su ridícula jornada de puertas abiertas. Teníamos los videos completos. Se veía perfectamente cómo mostraba la casa, paseando por las habitaciones y diciendo, ya casi cerramos la transferencia de propiedad. También tenía los movimientos bancarios donde quedaba claro que intentó meterse a mis cuentas. Todo estaba documentado. Reuní cada prueba, pero no las publiqué en redes ni busqué venganza pública. Se las mandé directamente a su jefe. Cale trabajaba como consultora de relaciones públicas para una empresa de prestigio. Su chamba dependía completamente de su imagen, de su credibilidad. Y mentirle a miles de personas por Internet no iba con ese perfil. No le mandé una carta furiosa ni la insulté. Solo mandé los hechos. Deja que las imágenes hablaran por sí solas. 3 días después, su publicación desapareció. Su cuenta se volvió privada. Y Mark me mandó un mensaje, perdió su trabajo, ¿por qué hiciste eso? No le contesté. Porque no lo entendía. Yo no le hice nada. Ella se lo hizo solita. Pasó una semana. Silencio. Hasta que una tarde, volvieron a tocar a la puerta. Pero no era un oficial esta vez. Era Mark. Solo. Despeinado, con la camisa arrugada por fuera del pantalón y unas ojeras enormes. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé, pero me hice a un lado. Se sentó en la misma silla de antes, en completo silencio, con las manos entrelazadas. Se regresó a casa de su mamá, dijo al fin. No me habla. ¿Quieres que yo tampoco le hable?, le pregunté. Se encogió de hombros. No sé, siento que he vivido años como en piloto automático. Sí, le dije con calma. Ella tomaba decisiones, pero tú también. No discutió. Solo sacó algo del bolsillo. Era una foto vieja, arrugada. Nosotros 3 en la playa, él, yo y nuestro hijo, de unos 5 años, con la carita llena de arena. Extraño esto, susurró. Entonces deja de permitir que lo borren, le dije. Asintió despacio. ¿Y ahora qué hago? Lo miré, de verdad lo miré. Haz algo difícil. Sé papá. Sé un hombre que tu hijo pueda admirar. Tragó saliva. ¿Crees que puedo arreglarlo? Tal vez, pero no con palabras. Solo con acciones. Se levantó con cuidado. ¿Puedo venir a visitarte otra vez? Solo si traes pastel, le contesté. Sonreímos, los dos, por primera vez en años. Fue un momento de paz, pero duró poco. Porque Cale no había terminado. Le quedaba una última jugada, y esta vez se trataba de mi nieto. 2 días después, recibí una citación del juzgado. Cale me estaba demandando por la custodia total del niño. En los documentos decía que yo era un peligro para su seguridad. Que estaba mentalmente inestable, que era vengativa, emocionalmente abusiva. Estaba tratando de quitarme lo único que todavía me conectaba con mi hijo, mi nieto. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando supe que, si quería ganar esa batalla, tenía que contar el secreto que había guardado desde la muerte de mi esposo. Uno que ni siquiera Mark sabía. Uno que lo cambiaría todo. El tribunal era helado. No solo por el aire acondicionado, sino por el ambiente. El juez no levantaba la mirada, solo revisaba papeles, con expresión dura. Cale estaba frente a mí, vestida de un beige suave, con el cabello bien peinado y las lágrimas falsas acumulándose justo en el borde de los ojos. Había llevado a su mamá, que le susurraba cosas al oído como si estuviera calmando a una víctima, aunque sabía bien que crió a una víbora. Mark no estaba con ella. Estaba más atrás, solo, nervioso, con las rodillas temblorosas, mirando hacia el suelo. Yo apreté con fuerza mi bolso. Porque no solo llevaba mi identificación ni las llaves de casa. También llevaba la carpeta.
La que contenía la carta que me dejó mi esposo antes de morir. La que contenía la prueba de ADN sellada. La que había guardado bajo llave durante años, rezando por no tener que usarla. Pero ahora, sabía que ya no podía seguir ocultándolo. Ni siquiera de Mark. Pero ya no se trataba de él. Ahora se trataba de mi nieto. El juez entró a la sala y dio inicio a la audiencia. Era una audiencia por la custodia. Cale estaba solicitando la custodia legal y física total del niño. Yo, la abuela, estaba señalada como una influencia inapropiada. Su abogado habló primero. Era hábil, elegante. Pintó a Cale como una madre dolida pero valiente, que intentaba rehacer su vida después de ser según él emocionalmente maltratada y financieramente arruinada, por mí, su suegra. Usó palabras como inestable, vengativa, manipuladora con la misma facilidad con la que uno pediría un vaso con agua. Después fue nuestro turno. Mi abogado se levantó con calma, sin titubear. Su señoría dijo, la parte demandante está usando acusaciones falsas como herramienta para aislar a nuestra clienta de su nieto. Tenemos evidencia financiera, legal y personal que desmiente completamente la historia que se ha contado hoy aquí. El juez pidió el testimonio inicial. Me levanté. Las manos me temblaban un poco, pero la voz me salió firme. Les di mi casa, empecé. Les di mi confianza. Y cuando decidieron que ya no era útil por mi edad, intentaron borrarme. Yo no estoy aquí por venganza. Estoy aquí para proteger lo único que me queda. Cale soltó una carcajada sarcástica. El juez alzó una ceja, incómodo. Fue entonces cuando mi abogado le entregó la carpeta. Esto, dijo, es clave para entender lo que realmente está pasando. Se trata de una carta escrita por el difunto padre de Mark Hastings, el esposo de la demandante. Y en ella hay una declaración de paternidad que no solo cambia este caso de custodia, sino que sacude las bases mismas de esta familia. La sala se tensó. Cale se inclinó hacia el frente, como si ya supiera lo que venía. El juez abrió la carta, la leyó una vez, y luego la volvió a leer. Nadie hablaba. El silencio era tan denso que dolía. Al fin, el juez alzó la mirada. Según esta carta, el señor Hastings expresaba dudas sobre si era o no el padre biológico del niño. ¿Es correcto? Mi abogado asintió. Sí, su señoría. Y además, con su permiso, presentamos un resultado de prueba de ADN sellado, fechado 2 años después del nacimiento del menor, realizado en privado por el propio señor Hastings antes de fallecer. No quería mirar a Mark. Pero lo hice. Y lo vi pálido, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El rostro de Cale se endureció como piedra. La jueza abrió el sobre del resultado, lo revisó con atención, y luego levantó la vista. Señora Cale Hastings, dijo, ¿puede explicarme esto? Cale se levantó de golpe. Eso es mentira. ¿Qué es falso? Él nunca nos habló de nada de eso. ¿Y alguna vez negó esto bajo juramento?, preguntó mi abogado. Eso no significa que sea verdad, respondió ella, casi gritando. Entonces, por favor. Explique, continuó mi abogado, por qué el fideicomiso establecido en el testamento del abuelo incluía una cláusula que especificaba que el acceso dependía de una verificación sanguínea mediante pruebas independientes. Cale se quedó congelada. Y fue en ese instante que entendió que no solo había perdido la custodia, también había dejado al descubierto una mentira que le costaría todo. Mark se levantó. Se tambaleó hacia adelante, sin poder hablar, como si el aire mismo lo empujara. No gritó. No lloró. Solo dijo, ¿es verdad? Cale no respondió. Es verdad, repitió, con la voz más baja, más rota. Y aún así, ella guardó silencio. La jueza golpeó el mazo. Orden en la sala. Esta audiencia se reanudará después del receso. Queda pendiente la revisión de todas las pruebas presentadas. Mientras tanto, se otorgan derechos de visita temporales a la abuela, Carol Hastings. Eso es todo, por ahora. Fuera del juzgado, Mark me alcanzó caminando rápido. ¿Tú ya sabías?, me preguntó. Asentí despacio. Tu papá lo sabía.
Nunca quiso que tú salieras lastimado, pero sintió que tenía que dejar todo listo para momentos como este. Mark se dejó caer en una banca del pasillo, como si de pronto todo el peso de su historia lo hubiera aplastado. Ya no sé quién soy, susurró. Eres papá, le dije con calma. Y eso es lo único que importa ahora. Nos quedamos sentados un buen rato, en silencio. Luego, con voz insegura, Mark preguntó. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con él? Con el niño. Lo crías con la verdad, le dije. Aunque duela. Esa misma noche, recibí un mensaje de voz de Cale. Solo duraba 7 segundos. Lo arruinaste todo, dijo. No le respondí. Tenía razón. Pero lo que ella no entendía era que todo ya estaba arruinado mucho antes de que yo abriera ese sobre. Yo solo encendí la luz. Aún así, no era el final. Porque Cale tenía otro secreto. Y no tenía nada que ver con el niño. Era algo relacionado con mi difunto esposo, y con un testamento que ella creía enterrado para siempre. Volví a escuchar el mensaje de voz. Lo arruinaste todo. 7 segundos. Sin nombre, sin contexto, sin explicación. Solo veneno, disfrazado de seda. Pero algo en su voz me hizo detenerme, no era solo rabia. Era miedo. El tipo de miedo que no nace de una pérdida, sino de ser descubierta. De saber que otra capa de su mentira estaba por caer. Y yo estaba a punto de descubrir esa capa. A la mañana siguiente, manejé hasta la oficina del abogado. El señor Aldrich, un tipo listo, ya mayor, de unos 60 años, era quien había manejado todos los asuntos legales de mi esposo, la casa, el testamento, el fideicomiso, incluso la carta sellada con los resultados del ADN. Apenas entré a su oficina, se puso de pie de inmediato. ¿Viste la audiencia?, le pregunté. Asintió con gravedad. La noticia ya corrió por todo el pueblo, me dijo. Pero tengo algo que necesitas ver. Abrió un cajón con llave, sacó un sobre marrón, grueso, sellado. ¿Qué es esto?, pregunté. El verdadero testamento de tu esposo. El original, el que es legalmente válido. Se me revolvió el estómago. Pensé que todo ya estaba resuelto. Él se sentó y dijo. Eso creíamos. Pero 6 meses después de la muerte de tu esposo, Cale vino a esta oficina con Mark. Dijeron que había una adenda al testamento. Según ella, se trataba de un documento que dejaba la casa a nombre de Mark. ¿Estaba firmado?, pregunté. No me respondió. Era mecanografiado, sin firma, sin validez legal. Pero Mark estaba en duelo, muy vulnerable. Lo tomamos como un malentendido. Cerré los puños con fuerza. Ella lo manipuló incluso en ese estado. Sí, dijo el abogado. Pero no me imaginé hasta dónde llegaría, hasta la semana pasada. Entonces me deslizó el sobre. Lo abrí. Dentro estaba el testamento oficial, notariado, de Jonathan Hastings. No solo me había dejado la casa. Me dejó todo. Y con instrucciones. Instrucciones que dejaban claro que no confiaba ni en nuestro hijo ni en su esposa para cumplirlas. Y ahí venía el giro. Una carta, escrita a mano, dirigida a mí. Carol, si estás leyendo esto, significa que Cale ya está dando vueltas como un halcón. Nunca confié en ella. No después de lo que descubrí. Revisa los registros de mi oficina. Mira el contrato de arrendamiento que tenía antes de casarse con Mark. Pregunta a Aldrich por la transferencia bancaria de julio de 2016. Ella no es quien dice ser. Nunca lo fue. ¿Y Mark? Mark necesita salvación, no castigo. Jonathan. Las manos me temblaban. ¿Qué contrato de arrendamiento?, susurré. El señor Aldrich sacó otro archivo. Lo recuperamos de nuestros archivos después de revisar las notas de tu esposo. Él estuvo investigando antes de la boda. Descubrió que tenía un departamento de lujo en otra ciudad, rentado con otro nombre. Y lo había rentado 6 meses antes de conocer a Mark.
El alquiler se pagaba de forma anónima hasta que llegó una transferencia de $30,000 desde una de las cuentas comerciales de Jonathan. Cale le dijo a Jonathan que ese dinero era para un primo en apuros. Pero yo ya sabía lo que eso realmente significaba. Cale había estado robando dinero de nuestra familia incluso antes de casarse con Mark. Ella planeó todo esto, murmuré. Siempre lo tuvo planeado. Irish asintió con gravedad. Esto se pone peor, dijo. Jonathan la hizo investigar en secreto. Nunca te lo contó porque no quería causarte más dolor mientras estaba enfermo. Me quedé sin aliento. ¿Investigada? Se cambió el nombre, continuó. Dijo que Cale ni siquiera es su verdadero nombre. Su nombre de nacimiento es Danielle Carris. Su expediente está sellado, pero tuvo 2 acusaciones de fraude antes de los 21 años, que se resolvieron fuera de juicio. Esos $30,000, agregó, eran para silenciar a alguien que la amenazaba con destapar todo. Me desplomé en la silla. ¿Cómo no me di cuenta? La forma en que se aferró a Mark, la presión para una boda rápida, se mudó a nuestra casa antes de que la tinta de los votos se secara. Siempre sonreía sin pestañear. Todo era una actuación. ¿Y el testamento?, pregunté. ¿Sigue vigente? Irish asintió con firmeza. Cada página está notariada y archivada. Cale no tiene derecho legal a nada de la herencia. Y si el tribunal ve lo que tenemos, miré la carpeta, esto no es solo evidencia, es un arma de fuego. Una mujer que intentó mentir para quedarse con la fortuna de una familia estaba ahora expuesta. Y yo tenía la prueba. Pero había un problema. Si usaba todo eso en el juicio de custodia para destruir su caso, también destruiría la imagen que mi nieto tenía de su madre. El niño la amaba, pero no la conocía realmente. No había visto la sonrisa fría, las llamadas ocultas, ni cómo ella usaba cada oportunidad para hacerme ver débil o enojada. Solo veía a su mamá. Conduje de regreso a casa con los documentos en el asiento del copiloto. La ciudad pasó borrosa. Las luces se reflejaban en mi parabrisas como una acuarela. Cuando llegué a mi apartamento, Mark estaba sentado en los escalones. Se levantó lentamente al verme. Vi la carta, dijo. La de papá. Mis manos se congelaron mientras buscaba las llaves. Irish también me había llamado, diciendo que necesitaba saberlo. Nos quedamos ahí, los dos, en silencio. Me mintió, susurró Mark. No dije nada. Me miró con lágrimas en los ojos. No perdí a mi esposa, ¿verdad?, preguntó. Perdí todo lo que creía saber. Abrí la puerta. No perdiste a tu hijo, le dije. Y no me perdiste a mí. Eso es lo que importa ahora. Mark entró. Nos sentamos. No hizo preguntas, solo escuchó mientras le contaba todo, el apartamento falso, la transferencia bancaria, el cambio de nombre, todo. Al final, parecía vacío. Ella construyó toda una vida de mentiras, y yo era la mentira más grande. Tomé su mano. No es demasiado tarde para empezar a decir la verdad, le dije. Asintió y dijo. Ganemos este caso de custodia. Pero yo dudé. Mark, si vamos con todo en esto, tu hijo la perderá para siempre. ¿Estás listo para eso? Bajó la mirada. No estoy seguro, dijo con sinceridad. Pero sé que se merece algo mejor. Entonces llamaron a la puerta. Ambos nos volteamos. Esta vez no era un policía, ni Cale. Era alguien a quien ninguno de los dos habíamos visto en años, y sostenía en la mano otro testamento. La sala quedó en silencio tras revelar la verdad del ADN. El mundo de Cale se había derrumbado en público y Mark parecía un hombre desmoronado. Pero justo cuando el juez pidió un receso, supe que no había terminado, porque ese tipo de mujer no se queda callada. Ese mensaje de voz que me dejó, lo destruiste todo, no era una despedida, sino una advertencia. Y tenía razón, porque 3 días después recibí una carta sin sello ni remitente que simplemente se deslizó bajo mi puerta en medio de la noche. Adentro había una amenaza mecanografiada. Sigue presionando y tus secretos tampoco quedarán enterrados. No tenía firma, pero no la necesitaba. Era el estilo de Cale. No me desesperé.
Me preparé y fui directo con el abogado que llevaba el patrimonio de Jonathan. El señor Albrecht, tan tranquilo y astuto como siempre, me recibió con el ceño fruncido. Quizás quieras, me dijo, siéntate. Lo hice, y puso frente a mí un sobre. Tu marido dejó una última carta, explicó, no la del ADN, sino otra más, sellada con una única instrucción, que solo se abriría si Cale intentaba oponerse al testamento. Respiré profundo, abrí la carta y leí algo que me congeló el corazón. Decía, Carol, si estás leyendo esto, significa que ella vino por lo que queda. Pero lo que ella no sabe es que yo sabía que sabía del apartamento falso, del nombre falso. Contraté a un investigador privado después de escuchar su llamada. Lo estuvo planeando desde el primer día. Adjunto el informe completo. Dáselo a Mark cuando llegue el momento. Y no le des ni un segundo más de paz. Abrí el siguiente sobre. Dentro había fotos de vigilancia, registros bancarios y un acuerdo prenupcial falsificado. Cale intentó colarse en nuestros documentos antes de la boda. Incluso había una grabación con su voz clara al teléfono, mientras alguien decía, cuando el viejo se haya ido, la casa es nuestra. No te preocupes, Mark es un títere. Le haré firmar lo que sea. Sentí un nudo en la garganta. Esto no era solo una traición, era un robo disfrazado de familia. Tomé todo el expediente y manejé hasta la casa de Mark. Él abrió la puerta como un fantasma, con ojos hundidos por las noches de insomnio. ¿Y ahora qué?, preguntó en un susurro. Le entregué el expediente. Esta es la verdad. Se sentó, lo leyó todo, escuchó la grabación 2 veces y al final temblaba. Ella nunca me quiso, murmuró. Solo me usó. Asentí suavemente. Pero tu hijo todavía necesita un padre que sepa lo que significa el amor de verdad. Al día siguiente, en el juzgado, Cale llegó con maquillaje fresco y un abogado más delgado, probablemente el único que aún quería representarla. Pero no dijimos ni una palabra. Simplemente entregamos el expediente. La jueza lo revisó en silencio y, cuando terminó, juntó las manos y dijo una sola palabra: custodia. Denegada. A Mark se le concedió la custodia legal completa, a mí las visitas abiertas, y a Cale se le impuso una orden de alejamiento de 90 días mientras espera una evaluación psicológica. Su expresión no se quebró. Simplemente se levantó y salió como alguien que finalmente comprendió que el juego había terminado y que el tablero ya no existía. Ya estaba acabado. Pero la historia no terminó ahí. Pasaron las semanas. Mark y yo fuimos reconstruyendo poco a poco. Él se mudó a una casa más pequeña con su hijo, limpia, tranquila, sin gritos ni juegos mentales. Yo iba los fines de semana, horneaba galletas, ayudaba con las tareas y caminábamos al parque. Mi nieto sonreía más, reía más. Incluso volvió a llamarme abuela Carol en lugar de solo ella. Y una noche, mientras el sol se ocultaba, Mark se sentó a mi lado en el porche y dijo: «Me salvaste». Lo miré en silencio. No, simplemente dejé de salvar a alguien que nunca mereció ser parte de nuestra familia. Vimos como el cielo se pintaba de naranja. Sin drama, sin giros finales, solo paz. Ese tipo de paz que se gana después de que la tormenta deja de fingir que no lo es. Y en cuanto a la casa, el nuevo dueño me envió una tarjeta el mes pasado. Gracias, decía. Podemos sentir la fuerza en estas paredes. Sonreí, porque la casa nunca fue el problema. La mentira era el problema. Y ahora, cada llave en mi bolsillo abre algo que yo elegí, no algo que me obligaron a aceptar.